Buenos días a todos. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor. Aun a riesgo de parecer una cantante de OT, me vais a permitir que coja el micro con la mano, ya que algunos hermanos mayores me dijeron el otro día que cuando me alejo no lo oyen. Entonces, por amor a ellos, y hasta que solucionemos ese problema, porque hay hermanos que tienen problemas de audición, pues lo voy a coger con la mano, si no os importa. Este último trimestre, como bien ha dicho Eduardo, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Y hoy hablaremos del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Jehová dio las directrices de cómo vivir para ser reconocido y adorado por su pueblo y de cómo vivir con ellos. El tabernáculo y el templo fueron lugares de adoración diseñados por él mismo. Para situarnos en el tipo de adoración que Dios quería, haremos un brevísimo recorrido histórico, muy breve, quizá eso nos ponga en situación. En primer lugar tenemos el tabernáculo. El tabernáculo del desierto era portátil y desarmable, casi del siglo XXI, así que IKEA no ha inventado absolutamente nada. Era perfecto para un pueblo en marcha, un lugar sagrado que se situaba en medio del campamento. El pueblo estaba rodeaba el tabernáculo, lo hemos pasado un poco pronto, pero está bien. Como veréis, la parte rectangular era donde se hacían los sacrificios, la parte exterior, y luego estaba la tienda en donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Alrededor se situaba el pueblo conforme a las tribus. Las más exteriores eran las que eran tribus con el ejército para proteger al pueblo, y como veréis en la parte derecha tiene como unas aberturas y ahí se colocaba la familia de Moisés y de Aarón, porque ellos eran los que tenían acceso al tabernáculo para el orden del tabernáculo, para llevar los sacrificios y ellos eran los responsables de que todo lo que tenía que ver con la adoración funcionara bien. Y eso era el posicionamiento de las 12 tribus y de los sacerdotes y levitas a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiso ponerse en medio de su pueblo, pero de una manera literal, porque el tabernáculo, el sitio de adoración, estaba en medio y el pueblo alrededor. Este tipo de adoración, este tabernáculo, acompañó al pueblo de Dios durante los 40 años, la travesía por el desierto. Allí residía la gloria de Jehová. Y hasta llegar a la tierra prometida, ese tabernáculo se montó y se desmontó. Allá donde iba el pueblo iba Dios, y allá donde iba su Dios y el Señor dirigía, iba su pueblo. Cuando llegaron a la tierra prometida, ya en la tierra prometida, del rey David, nace la idea de edificar un templo. Pero la ejecuta Salomón. Ese templo fue el más rico de la antigüedad. Fue construido con las mejores maderas de cedro, construido con bronce y todo recubierto de oro, hasta las paredes. Pero los profetas fueron muy críticos con la corrupción del templo. La clase sacerdotal se corrompió, así que muchos profetas como Miqueas, como Jeremías, como Isaías, predijeron que por el mal comportamiento del pueblo vendría destrucción y la deportación de los judíos a Babilonia. Y así ocurrió. En el año 586, Nabucodonosor II, rey de Babilonia, asedia Jerusalén y deporta a los judíos. Destruye el templo de tal manera que hasta arrancaron de las paredes el oro con que estaban revestidas. Se llevaron todos los utensilios de oro macizo y el pueblo hebreo fue deportado a Babilonia. Y así pasaron décadas. En Babilonia se levantó un líder que se llamó Zorobabel. Y este líder influenció en el pueblo de manera tal que empezó con la semilla de no nos conformemos a estar aquí, volvamos a nuestra tierra.
Y esto fue creciendo en la sensibilidad del pueblo. La gente comenzó a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no creer en esa esperanza de volver a nuestra tierra y reconstruir el templo? Y ocurre un milagro tremendo que ellos no se esperaban. Y es que los imperios cambian y el imperio hasta ahora babilónico fue derrotado por el imperio persa. Y Ciro, el rey de Persia, era simpatizante de los judíos, de manera que hizo un edicto, les ayudó económicamente y les animó a volver a Jerusalén y les animó a volver a construir el templo. Y así lo hicieron. Recordáis todos recordamos a Esdras y a Nehemías, toda esta etapa en que animan al pueblo, en que ellos van, edifican el muro y con toda esa ilusión que llevaba el pueblo. Este templo fue el más sencillo de todos, porque la gente tenía ilusión, pero no tenía dinero, con lo cual fue el templo casi siempre inacabado. Y además es un templo que me recuerda mucho al nuestro, porque hay un momento en la Biblia en que nos relata que encuentran el rollo en uno de los tiempos en que el pueblo se había olvidado completamente de la palabra de Dios, encuentran el rollo de la ley porque están buscando las humedades que hay en el templo. Y yo digo, mira, como nosotros, todo aquellos que estamos y somos muchos años de esta iglesia, es un templo inacabado, como el de Zorobabel realmente, ¿no? Fue un templo con de verdad mucha esperanza, pero nunca cumplió las expectativas del pueblo, ya que ellos tenían la expectativa de volver a construir aquel templo magnífico de Salomón, pero eso no pudo ser. Pasó el tiempo y apareció Herodes el Grande. Herodes el Grande, sobre el año 20 a.C., es el de la matanza de los inocentes, llega al trono y llega apoyado por los romanos y dispone de mucho dinero. Bueno, del suyo no y de los romanos tampoco, dispone del dinero de los impuestos de los pobres, claro. Él es muy admirado en el pueblo judío porque así como para nosotros la cristiandad ha pasado a ser Herodes el malo malote, porque es el que quiso hizo un edicto para matar a los niños pequeños. En cambio, para el pueblo judío es un gran estadista. Este Herodes el Grande, él se construyó para sí mismo una ciudad-palacio, donde vivía él primeramente. Después reedificó el templo, que fue uno de los templos más modernos, pero además edificó 3 torres, el teatro, el hipódromo, un anfiteatro, la fortaleza Antonia, otras grandes construcciones. Bueno, y no hizo las arts y las ciencias y el hemisferio y el ágora porque no le dio tiempo, pero si no, también lo hace. El templo era moderno, fue reconstruido y tenía muchas instalaciones al servicio del culto y del sacerdocio. Tenía incluso, lo que era una absoluta modernidad, una cámara para los leprosos. Tenía un recinto donde solamente entraban ellos y salían, pero al menos ellos podían gozar de ver los sacrificios. Como veis, los romanos aportaron muchísimas ideas. Y este templo fue el que se movió el Señor Jesús en su ministerio. Como veréis, era un templo precioso y, por ejemplo, os diré que esa puertecita dorada que se ve es la puerta de la Hermosa. Ahí hubo algún milagro del Señor, como sabemos. Y dentro de ese recinto un poco más ancho era el patio de las mujeres, pero no porque era solamente para ellas, sino porque las dejaban entrar ahí, como haciéndoles un favor. Pero justo en ese patio de las mujeres era donde el Señor estaba casi siempre. El 90% de los relatos bíblicos evangélicos de donde el Señor se movía, ahí estaban la mesa de los cambistas, cuando el Señor se enfada y saca su cuerda y tira la mesa de los cambistas, porque hay mucha corrupción dentro del templo. Ahí también es donde ocurre cuando la anciana tira 2 monedas y todo eso ocurre en el patio de las mujeres, que es donde realmente se movía y estaba el pueblo pues, con actividades y haciendo vida fraterna. El Señor Jesús predijo la destrucción de ese templo y que no quedaría piedra sobre piedra,
Y así fue, porque 70 años después ese templo tan hermoso fue destruido. La relación de Jesús con ese templo siempre fue tensa y controvertida. No porque cuestionara el templo como institución, pues él fue un buen judío desde niño y aprendió la ley y asistía asiduamente. Además, los sacrificios simbolizaban que él sería el único y definitivo sacrificio, que fue su propia muerte. El Señor sostenía con tirantez la relación con el templo, pues el culto se corrompió por culpa de la clase político y religiosa, ya que en numerosas ocasiones él les llamó fariseos hipócritas y sepulcros blanqueados. Presionaban a los pobres con impuestos y con ofrendas que no podían dar y predicaban la ley que ellos mismos no cumplían. ¿Y qué podemos aprender y cómo desea Dios que adoremos a Dios ahora? ¿Qué podemos aprender del pasado? El primer lugar de adoración comunitario, como hemos dicho, fue el tabernáculo. Pertenece al antiguo pacto. Dios vive en medio de su pueblo. Ahora ya entramos en el sermón de 4 horas que he preparado. Bueno, el partido no va hasta las 4 o las 5, así que no tenemos prisa. Moisés estaba pasando un momento de crisis muy grave. Acababa de bajar del Sinaí con la ley y se encuentra con un pueblo que había entregado las joyas familiares para fundirlas y modelar con ellas un becerro de oro. El mismo pueblo que había visto cómo Jehová abrió el mar, el mismo pueblo que les devolvió la dignidad, pues pasaron de ser un pueblo esclavo de Egipto a ser un pueblo libre. Y aún así, pronto olvidaron todos los milagros de los que fueron testigos y cayeron en esa idolatría. Pero Moisés intercede por ellos delante de Dios y le dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué determinación tan potente. A pesar de todo lo vivido desde la salida de Egipto, Moisés prefería quedarse donde estaban, renunciar a la conquista de la tierra prometida si su Dios no les iba a acompañar en el camino. Si el Señor no iba a estar con ellos, ni tenían su compañía, ni iban a tener su dirección, ni iban a contar con su protección, entiende que no vale la pena moverse de allí. Y el Señor escucha la oración de Moisés y renueva el pacto con su pueblo. Pero Dios, para comenzar de nuevo el camino, que se había interrumpido por el episodio del becerro de oro, les demanda un lugar donde habitar. Y es contradictorio cómo les pide tener un lugar de adoración a la vez que les anima a ponerse en movimiento hacia la tierra prometida. La lógica nos dice que el momento adecuado de construirle un lugar sería cuando llegaran a la tierra prometida: me construís un templo. Pero no es esa la voluntad de Dios, como siempre es sorprendente. Dios quiere que le edifiquen un santuario ya, y estar ahí cuando el pueblo se ponga en marcha, cuando vayan de camino. No les dice que cuando lleguen le construyan un templo, porque sabe muy bien que a veces los templos y la religiosidad de lo que les representa resultan a veces lugares de estancamiento espiritual. El Señor no quiere estar distante, ni lejano, ni oculto en el Sinaí. Quiere tener un lugar donde vivir con sus hijos lo bueno y lo malo que les ocurra. Así dice Éxodo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Así que les dice cómo construir el tabernáculo que hemos visto hace un momento en las imágenes. La función por la cual el tabernáculo era respetado es porque servía de residencia a Dios.
La máxima celebración era el día de la expiación, el Yom Kippur. Entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo y eso ocurría solamente una vez al año y solo podía entrar el sumo sacerdote. Se sacrificaba un animal por los pecados del pueblo y Dios perdonaba. La indicación de dónde quería estar el Señor fue muy clara. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Y ese en medio de ellos, como hemos visto en la imagen, era literal. Porque a partir de ese momento, ese lugar santo, portátil y desarmable, acompañó con la misma presencia de Dios al pueblo de Israel durante 40 años. Sirvió como lugar de revelación, de comunicación y de dirección con Dios en su trayectoria por el desierto. No hubo un lugar específico en donde adorar. Como el tabernáculo se montaba y se desmontaba, el lugar sagrado era allí donde el Señor les guiara y allí donde el pueblo fuera. Donde el pueblo caminaba, allí estaba su Dios. Donde Dios guiaba, allí estaba su pueblo. Era una fusión, puesto que Dios quería vivir con ellos y entre ellos. Así caminó el pueblo con una meta, con un propósito, con un Dios al que le importaba la vida cotidiana y el día a día. Y de esta manera fue Jehová el consuelo en el dolor, el ánimo en la lucha y el motivo de la fiesta. Un Dios que no estaba lejano, ni esperaba con crueldad castigar al hombre, sino que caminó con ellos compartiendo sus vidas porque así, y no de otra manera, es nuestro Dios. Cuando en alguna tertulia radiofónica o telefónica, televisiva, a la que soy yo un tanto adicta, alguien dice y define al Dios del Antiguo Testamento como cruel y brutal, sé que estoy ante alguien que no se ha leído el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, aparte de guerras y que describe la historia del pueblo de Israel, rezuma el amor de Dios desde el Génesis hasta el final. El amor de Dios sobresale en todos los pasajes y en todas las historias que aparecen en el Antiguo Testamento. Transcurrieron años de desierto, de guerras, de muerte, pero también de nacimientos, de victorias y de gozo. Caminaron junto a él. Como señal de su presencia aparecía una nube. Por la noche una columna de fuego para que no se perdieran. Les envió maná para que no pasaran hambre. Con su palabra les alentó para que no decayeran en su objetivo, alcanzar la tierra prometida. Y les recordó por los profetas que eran portadores de la promesa de un Salvador. Y una vez allí ya, en la tierra prometida, y con David siendo rey, dice la palabra que pasó esto. El templo de Salomón, como belleza y corrupción. En 2 de Samuel nos relata esto. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. Y le dice: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Es interesante observar que el tabernáculo nació del corazón de Dios,
pero el templo del corazón de David. Y eso cambia las cosas. Con la respuesta apreciamos que Jehová no se muestra demasiado entusiasta con la idea de un templo. Él dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Dios está diciendo de alguna manera, he pedido yo un templo. Y es que la esencia de nuestro Dios se opone de manera radical a la naturaleza de un templo estático. El historiador judío Israel Cavazos Garza escribe, el Dios de Israel es el que se mueve en la historia en medio de su pueblo y no se deja aprisionar en un lugar determinado. Dios es un Dios imprevisible, dinámico y no estático. Sabemos que el templo no lo construyó David, sino su hijo Salomón, y Dios también le dio instrucciones, ya que se habían empeñado en hacerle un templo. Estaba ubicado entonces en la gran metrópoli Jerusalén. Fue una de las más costosas edificaciones de la historia. Dice la leyenda que como estaba en el lugar alto, en el monte de Sión, los rayos del sol reflejaban de tal manera el bronce y el oro del templo que relucía cuando salía el sol fuerte. Y desde lejos se reconocía. Era el lugar de referencia. Cuando los caminantes iban a caballo, veían desde lejos cómo relucía el templo y decían, ahí está el templo de Salomón. El día de la dedicación del templo, Salomón dijo estas palabras, he querido erigirte una morada, un lugar en donde habites para siempre. Es decir, he querido yo, Salomón, erigirte a ti una morada para que habites allí para siempre. Y con esa actitud permitidme que sospeche, es algo muy particular, que comenzó el declive de la intensa relación de Dios con su pueblo. Porque la potencia económica que significaba Jerusalén en el tiempo de Salomón provocó un cambio de mentalidad en el pueblo. Se instalaron en la comodidad. No dejaron de ser ese pueblo combativo y en marcha. Eso hizo que esa relación diaria y activa con Dios desapareciera. Jehová para la mentalidad colectiva ya no sería ese Dios que camina con ellos, sino se convertiría en un Dios aposentado que se queda en un lugar apartado y lujoso esperando que vayan a visitarle. Con los años honrar a Dios se convirtió en una religión pagana más. Las presiones de la clase sacerdotal, la corrupción, la hipocresía religiosa, las injusticias con los pobres, la idolatría se adueñaron. Muchos fueron los profetas enviados por Dios que perdieron la vida por denunciar todas estas falsedades y pedían al pueblo que se arrepintiera. En una ocasión, Jeremías alzó su voz y dijo, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, si anduviereis en pos y no anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Esa era la queja de los profetas. Los hebreos tenían un gran templo, pero no les importara que hubiera hambre, explotación y esclavitud entre ellos. No les importaba el sufrimiento de sus propios hermanos. Pero eso sí, tenían un gran templo. Los profetas comenzaron a advertirles que vendría la invasión y la destrucción por su mal comportamiento, porque a Dios no le agradaba lo que estaba pasando. El profeta Miqueas también denunció el mal ejemplo de los dirigentes políticos religiosos. Él decía, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal contra nosotros? Y hubo un clamor general entre los profetas, menos templo y más justicia.
Bueno, ese eslogan me lo he inventado yo, pero bueno, Jeremías pensaba lo mismo. Menos templo y más justicia. En el pueblo hebreo se creó un clima de confianza tan ciega en la seguridad de Jerusalén y del templo a lo largo de los siglos que se creyeron invulnerables e indestructibles. Cometían atrocidades pensando que serían impunes a los ojos de Dios. Pero las profecías se hicieron realidad. Vino el castigo. El templo fue saqueado por Nabucodonosor, como hemos dicho antes. Y eso fue un shock para el pueblo, ya que después de las tremendas deportaciones, la ciudad fue asolada, el templo destruido. Y esta catástrofe no sacudió solamente las casas y las familias, también las bases mismas de la fe de Israel. Porque cuando algo se hace mal, se concadena las desgracias. Puesto que ellos pensaban, si ellos eran el pueblo de Dios elegido y el templo de Jerusalén era la casa de Dios, y todo fue destruido por los babilonios que adoraban a Marduk y a Moloch, ¿quería decir que estos dioses eran más fuertes que Jehová? Ellos hicieron esta equivocada lectura antes de responsabilizarse por su mal comportamiento. Porque cuando la corrupción entra en las sociedades, cualquier sociedad humana, todo se va desmoronando. Y vino el desengaño, el vacío y la sequedad espiritual. Y ahí quiero que nos paremos un poco y ver las similitudes que puede tener este relato para nosotros en el día de hoy. Se puede repetir la historia y que tomemos el templo como un lugar a donde visitamos a Dios una vez el domingo, donde podemos llevar una relación mística con Él, pero solo ese día, y que no moleste mucho el resto de la semana. Que no me diga que debo perdonar, que no me diga que debo denunciar las injusticias, que no me diga que debo acumular riqueza, que no me diga, que no me amoneste cuando quiera imponer mi voluntad, que no me diga que debo amar y dar soporte incluso a mi hermano en la fe, o que me diga que no voy a tener algún privilegio por ser creyente, que eso nos gusta mucho. ¿Cuántas veces podemos llegar a confundir la práctica cristiana con asistir al templo? O nuestras actividades con la obra que Dios quiere hacer. Llegamos a convencernos que debemos venir el domingo a la iglesia a orar y a leer la Biblia. No. Como decía mi suegro, a la iglesia se viene orados y leídos. Porque la vida cristiana es eso, una vida. La misión está ahí fuera, no dentro del templo. No es nuestra meta ser familias aburguesadas que asisten al servicio dominical y miran a los demás desde la cima de su dignidad. Ni somos personas que desde nuestro púlpito señalamos lo pecador que es el resto del mundo y que nosotros tenemos que poner orden y concierto y autoridad. Venimos al culto porque somos pecadores, porque necesitamos al Señor y no para hacerle un favor a Dios. El pueblo judío creyó en su perfección, en su superioridad y acabó destruido. La pregunta es, ¿nuestro Dios habita en medio de nuestra congregación como lo hacía en el tabernáculo? ¿O lo tomamos como un templo solo dominical? ¿Nuestro testimonio es de compromiso con el mundo? ¿O nos perdemos en actividades que en realidad tapan nuestras carencias espirituales? A veces queremos tener fe, pero que eso no signifique desgastarnos mucho emocionalmente, que no nos pida demasiado. A veces ni deseamos tomar retos en la obra, pero eso sí, queremos pedir a Dios cosas como si se tratara de un supermercado. Si tenemos esa mirada tan corta, acabaremos muy frustrados, pues Dios no se va a doblegar a nuestra voluntad. Si las miras nuestras no son de tipo corporativo, fraternal, respetándonos y considerándonos unos a otros como hermanos, nos bloquearemos.
si no nos hacemos eco de los abusos e injusticias de nuestra sociedad, si no servimos de bálsamo para el dolor en el mundo, nos corromperemos como ocurrió con los hebreos. Y tendremos una vivencia eclesial, sí, pero vacía y hueca. El pueblo de Dios con Salomón como rey y con Jerusalén, la gran metrópoli de la época, teniendo el templo más hermoso y rico de la antigüedad, lo perdió todo, porque dio paso a la falsedad religiosa y al caínismo. Le dio importancia al templo, a los rituales, pero no a ser dignos hijos de un Dios itinerante y libre. Se quejaba Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor profetizó que del templo no quedaría piedra sobre piedra, y así fue. Pero ahora hablemos del nuevo pacto, la Iglesia, las piedras vivas. Sabemos que en el antiguo pacto, en el templo y en el tabernáculo, como hemos dicho, para perdonar los pecados del pueblo se requería un cordero para sacrificar y un sumo sacerdote. Pero en el nuevo pacto es Jesús de Nazaret quien sería ese cordero inmolado y sacrificado por nosotros. Y que Jesús de Nazaret también sería el único sumo sacerdote. Es Cristo con su sacrificio quien ha abolido la estructura de un templo y pasamos de un templo físico a un templo hecho de piedras vivas. Lo dice Pedro, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no habrá templos majestuosos ni lugares de adoración específicos. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora somos nosotros el templo, piedras con vida que deben predicar el Evangelio de Jesucristo y la esperanza en la vida eterna, y que debemos ayudar a este mundo donde vivimos a construir en favor de la dignidad humana, ser la voz de los pobres y de las vulnerables, ser solidarios con el dolor, cuidar la tierra, procurar la igualdad de todos los seres humanos y del bien común. Corintios nos dice, ¿es que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es todo un reto. Hay que edificar el bien y sostenernos unos a otros. Qué triste cuando no somos conscientes de este milagro y que después de tanta historia, de tanta construcción y tanta destrucción de templos, viene nuestro Dios y nos dice que el templo somos tú y yo. Y que por medio del Espíritu Santo, Él habita en medio, dentro de nosotros y en medio de nuestro pueblo. El sacrificio de Cristo le permite al ser humano entrar en su presencia directamente, encontrar a Dios en la soledad de su habitación, desde la sinceridad de su corazón, en medio del dolor y de su propia confusión. Puede aclamarse a Él, ser escuchado y formar parte de su pueblo. Por la gracia de Dios volvemos a la casilla de salida, al principio, a la idea del tabernáculo. El Espíritu de Dios habita en medio nuestro, ya no en una tienda, ni en un lugar santísimo, sino, como dice Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo en tu corazón, para fusionarte con Él, no por misticismo, sino para ser activamente como Él fue. Jesús nos reta, si somos piedras vivas, ¿qué cosa estamos construyendo con nuestras vidas?
¿Ejercitamos nuestros dones? ¿Trabajamos en la obra del Señor o en las nuestras, por bien intencionadas que parezcan? ¿Tratamos con respeto a nuestros hermanos que también son piedras vivas? No olvidemos que no vamos a construir nada en soledad. El mensaje que humildemente os quiero dejar esta mañana es que reconozcamos que Dios mora en medio de nosotros y que eso es una gran responsabilidad. Y es algo tan sencillo y tan difícil de apreciar tantas veces. Que reconozcamos que su amor ha recorrido miles de años desde el tabernáculo hasta hoy para ofrecernos un único sacrificio en Cristo, pero para llegar a nuestros corazones en esta mañana. Y este reconocimiento nos convertirá en vidas que bendicen y construyen. Y termino con una hermosa profecía intemporal, optimista, que habla del amor de Dios por todos nosotros y que fue escrita por Jeremías y que es para los creyentes, para los no creyentes y para los que un día fueron. Dice Jeremías: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Así sea.